Antes de ser el único, Yahvé fue uno más. Compartía el desierto con otros nombres: El, Baal, Quemos, Asherá, dioses de viento, de tormenta y de fertilidad. Su voz no era distinta, su altar no era mayor, pero en un rincón del sur, entre tribus nómadas y arenas encendidas, un dios menor empezó a pronunciarse a sí mismo con una ambición que los demás no tenían: ser el único. Con el tiempo, sus profetas escribieron su supremacía en piedra y su pueblo empuñó la espada en su nombre. Los templos de sus antiguos aliados fueron reducidos a ceniza, sus símbolos rotos, sus nombres prohibidos. Lo que fue un panteón se volvió un trono vacío, y el dios del desierto reclamó los cielos como propiedad privada. ¿Y si el monoteísmo no fue una revelación, sino una conquista? Desde pequeño te enseñaron que había un solo Dios, uno eterno, justo, creador de todo lo que existe. Te dijeron que los demás eran falsos, que los pueblos antiguos adoraban sombras, ídolos sin alma, pero nunca te contaron que ese Dios también tuvo un pasado, y vecinos. Hubo un tiempo en que su nombre se pronunciaba junto al de otros: El, Baal, Asherá. Un tiempo en que Yahvé no dominaba los cielos, sino que caminaba entre montañas del desierto, con el polvo a los pies y el humo del sacrificio en el aire. Era un dios del sur, local, celoso, dispuesto a hacerse oír aunque fuera con sangre. Los escribas de siglos posteriores lo vistieron de eternidad, borraron su linaje y quemaron sus competidores. Lo reescribieron como creador, cuando antes solo era un guerrero más reclamando territorio. La historia oficial se construyó sobre las ruinas de muchos templos, sobre los nombres que ya no se podían pronunciar. Así nació el dios único, no por pureza, sino por conquista, no por verdad, sino por monopolio, y tú, como tantos, heredaste su versión domesticada, sin saber que el amor del único nació del miedo a los otros. Las huellas más antiguas de Yahvé no apuntan a Jerusalén ni a Canaán, sino al sur, a Edom, a Temán, a Seir, al monte Param. El propio Deuteronomio 33:2 lo dice: Yahvé vino de Sinaí, resplandeció desde Seir, brilló desde el monte Param. No surgió como Dios universal, sino como divinidad tribal, probablemente de los Shashu, nómadas del desierto, cuyo nombre aparece en inscripciones egipcias del siglo XIII a.C. En los montes de Ugarit, más al norte, ya existía un panteón encabezado por El, padre de todos los dioses, y su consorte Asherá. De ellos nacían Baal, Mot, Jam y otras potencias de la naturaleza. En este contexto, Yahvé era un recién llegado, una divinidad que compartía atributos de tormenta y guerra con Baal y autoridad paterna con El. Con el tiempo, los israelitas fusionaron ambas figuras. Yahvé no solo sería como Él, sería Él. La identidad del dios se expandió por asimilación, no por creación. El politismo hebreo se describió como monoteísmo retrospectivo. Los dioses antiguos fueron absorbidos, sus cualidades, justicia, fertilidad, soberanía, tempestad, concentradas en un solo nombre. Durante siglos, los israelitas no adoraron a un dios solitario. En Kuntillet Ahrut, una inscripción del siglo VIII reza: Bendito seas por Yahvé de Samaria y por su Asherá. En Kirbet el Qom aparece otra similar. Dos hallazgos arqueológicos que destrozan el mito de un monoteísmo original. Asherá, la diosa madre, símbolo del árbol de la fertilidad, representaba lo que el sistema posterior eliminaría: lo femenino sagrado, lo cíclico, lo terrenal. Yahvé tenía esposa, pero la historia la borró. Las reformas religiosas transformaron el hogar en templo, la pareja divina en soledad divina. El libro de los reyes relata cómo el rey Josías mandó destruir los altares, cortar los símbolos de Asherá y purificar el templo de Jerusalén. 2 Reyes 23. El nuevo orden no solo fue teológico, fue político. Centralizar el culto significaba centralizar el poder. El Dios único necesitaba un único trono y un único rey que hablara en su nombre. El monoteísmo no nació de la fe, sino del decreto. En el siglo VII a.C., durante las reformas de Josías, se descubre un misterioso libro en el templo, el libro de la ley, que conocemos como parte del Deuteronomio, una convenientemente oportuna revelación que exigía destruir todos los otros lugares de culto y adorar solo en Jerusalén. Esa revelación consolidó la idea de un único Dios y un único pueblo elegido. Los dioses vecinos fueron degradados a demonios, los pueblos rivales a enemigos de la fe. La historia se reescribió como para justificar la guerra y la exclusión bajo la máscara de la pureza religiosa. El monoteísmo se impuso no como una verdad descubierta, sino como una verdad dictada. El dios del desierto se convirtió en el dios de la ley, y su voz empezó a confundirse con el poder. Los rastros politeístas no desaparecieron del todo. En Génesis 1:26 el propio texto lo delata: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le habla un dios solitario? Los ecos de un consejo divino, de un panteón, aún vibran entre las líneas. A medida que los escribas compilaron los textos, las figuras antiguas fueron camufladas. Él se volvió un título de Yahvé. Baal, su rival, pasó a ser el símbolo del mal. Asherá, su consorte, fue convertida en abominación. Los dioses de la fertilidad fueron demonizados y lo femenino divino fue censurado. El dios del trono se proclamó dios de la palabra. El conquistador se volvió legislador y el mito se transformó en doctrina. En su propio texto, Yahvé no se disfraza. Yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 25.
Un Dios que se presenta a través del miedo, del castigo, del exterminio. El mismo que ordena destruir ciudades enteras y borrar su memoria. El politeísmo permitía coexistir. El monoteísmo exige obediencia. Yahvé no niega la existencia de otros dioses, la combate. Su guerra no es contra la idolatría, sino contra la competencia. El resultado fue una religión que confundió la fidelidad con la sumisión, la fe con el control, la verdad con la violencia. Hubo un tiempo en que cada valle tenía su dios y cada casa su altar. El mundo era un coro, no un monólogo. Yahvé rompió ese equilibrio, tomó el micrófono y mandó callar al resto, pero los ecos aún resisten, en las piedras, en los mitos, en las palabras que se negaron a morir. Quizá los dioses nunca desaparecieron, quizá solo fueron enterrados bajo los cimientos del único. Y si fue así, ¿a cuántos dioses tuvimos que matar para que uno pudiera sentirse eterno?